Bienvenidos a Crónicas de Reddit. Esta historia se titula, En el cumpleaños de mi sobrino, dije, no puedo esperar a la gran cena familiar de mañana. Mi prima se rió. ¿Qué? ¿No lo sabes? Fue ayer. Mi tía sacó su teléfono, fotos, brindis, todos sonriendo. Mi hermana soltó, tal vez la próxima vez entiendas la indirecta. No respondí, pero lo que hice después borró las sonrisas de todos. Me llamo Eduardo, tengo 33 años y siempre he sido de esos que recuerdan los cumpleaños. Llegan con un regalo y hasta ofrecen ayudar a limpiar aunque no hayan sido ellos los que hicieron el desastre. Mi familia nunca me lo puso fácil. No soy exactamente la oveja negra, más bien el invisible. No soy dramático ni ruidoso, y nunca he tenido una pelea fuerte con nadie, pero con los años fui sintiendo esa quemazón lenta y silenciosa de ir quedando fuera. Cosas pequeñas, como chats grupales a los que no me añadían, chistes internos que no entendía, fotos familiares en las que misteriosamente no aparecía aunque hubiera estado allí, parado un poco al margen. Siempre les di el beneficio de la duda, se les olvidó, me decía, no fue personal. Me aferré a esa idea más de lo debido, supongo que porque parte de mí creía que si seguía apareciendo, siendo útil y amable, algún día volverían a verme. Lo peor de ser excluido en silencio es que le da a la gente una negación plausible. Nadie tiene que decirte que no eres bienvenido, simplemente hacen que dejes de esperar una invitación. Así que el mes pasado estuve en la fiesta de cumpleaños número 7 de mi sobrino Luis, el hijo de mi hermana. Le llevé el set de Lego de la Guerra de las Galaxias que llevaba meses pidiendo e incluso lo ayudé a armar la primera mitad. Me quedé después de que los demás adultos se fueran, lavando platos mientras mi hermana miraba su teléfono. La conversación era casual, nada raro, y por un momento sentí que tal vez, solo tal vez, las cosas se estaban equilibrando. Por eso, cuando dije no veo la hora de la gran cena familiar de mañana, me muero por ponerme al día con todos, lo hice con total sinceridad. Mi prima Teresa se detuvo a mitad de un bocado de pastel y soltó una carcajada. ¿En serio no lo sabes? Eso fue ayer. Me dio un vuelco el estómago y miré a mi tía al otro lado de la cocina, esperando que fuera una broma de mal gusto, pero no, sacó su teléfono sin dudarlo y me mostró fotos. Una mesa larga en el jardín de mis padres, luces colgantes, copas de champán, todos vestidos de fiesta. Para mi horror, incluso familiares lejanos a los que no veía desde hacía años estaban allí, brindis, discursos, niños jugando, fotos grupales. No era una barbacoa improvisada, era la cena familiar de verano que mi mamá organiza cada año, básicamente una reunión de toda la familia. Mi tía empezó a deslizar las fotos como si me enseñara un álbum de vacaciones. Esta es justo antes del postre. Ahí fue cuando tu mamá dio su discurso sobre estar rodeada de todas sus bendiciones. Dijo esa última parte despacio, como si acabara de darse cuenta de que quizás no debía decírmelo. Pero ya era demasiado tarde. Sentí calor en la cara, la boca seca, y entonces mi hermana, que hasta ese momento no había dicho nada, levantó la vista de la bandeja que secaba y murmuró, quizás la próxima vez tomes la indirecta. Así, sin más. No dije nada, ni siquiera me moví, solo me quedé allí unos segundos viéndola limpiar una bandeja como si no me hubiera clavado un cuchillo en el pecho. La habitación se volvió asfixiante. Dejé la esponja, fui a la sala, recogí el sobre con la tarjeta de cumpleaños de Luis y la tarjeta de regalo extra que había metido como sorpresa, y me fui. En el camino a casa no paraba de repetirme esas palabras. Toma la indirecta. Las escuchaba una y otra vez, no dichas con rabia ni con maldad, sino con cansancio, como si hubiera tardado demasiado en entender algo que para ellos era obvio, como si fuera un estorbo por seguir creyendo que tenía un lugar entre ellos. Lo admito, lloré en el auto. No estoy orgulloso, pero tampoco avergonzado. No se trataba de haberme perdido la cena, sino de esa claridad final, la confirmación inequívoca de que ya no era uno de ellos, de que en el mejor de los casos me veían como una obligación distante. Esa noche no pude dormir. Me quedé en la cama mirando el techo, repasando años de desaires que había ignorado, la vez que me dijeron que la cena de Navidad era solo para familia inmediata y luego subieron fotos con gente que apenas reconocía, los chats grupales de los que solo me enteraba por capturas de pantalla, los cumpleaños olvidados, los chistes que nunca entendía porque habían nacido en conversaciones a las que no me invitaron. Pero no soy de los que buscan venganza. No soy mezquino ni quiero hacerles daño. Lo que quería, lo que necesitaba, era terminar de una vez, sin más esperanzas, sin más apariciones, sin seguir repartiendo indulgencia como si fuera caramelos, rogando que me comprara un lugar en la mesa. Esa misma noche empecé a planear algo. No era venganza,
Al menos no en el sentido habitual, sino algo más permanente, algo que no verían venir porque nunca me ven. El primer paso fue financiero. Durante los últimos años me ha ido bien, trabajo en tecnología y, aunque no soy millonario, he hecho inversiones inteligentes, especialmente en administración de propiedades. Como nadie pregunta por mi vida, no saben que ahora tengo 3 casas en renta. Tampoco saben que he estado ayudando a mis padres en silencio con cosas como reparaciones del techo o problemas de plomería, mediante fondos anónimos que creé a nombre de mi empresa. Nunca necesité reconocimiento, solo quería apoyarlos porque son mis padres, o al menos lo eran. Una semana después de la fiesta, mi mamá me llamó desesperada. El aire acondicionado central de su casa se había averiado en la primera ola de calor del verano. Nos dijeron que la reparación costará más de $8,000, dijo con la voz temblorosa. El técnico con el que siempre trabajas dijo que no recibió el anticipo habitual este año. ¿Pasó algo con el fondo? Le respondí con calma que había disuelto el programa de ayuda. Al principio no entendió, pero no le di más explicaciones. Seguro tú y todos los que estuvieron en la cena podrán arreglarlo, le dije. Hubo silencio al otro lado, casi podía oír sus pensamientos corriendo. No esperé su respuesta y colgué educadamente. Ese mismo día llamé a mi abogado. Había otras cosas que yo había financiado a lo largo de los años. Ahorros para la universidad de mi sobrina, un tratamiento dental de emergencia para mi tío, un asistente que mi hermana contrató para su tienda en línea. Tenía recibos de todo, y ninguno de ellos sabía que esos fondos estaban ligados a cláusulas que yo podía cancelar con una sola firma. Firmé, envié las cartas y congelé las cuentas. Tardó unas 2 semanas en hacer efecto. Mi bandeja de entrada se llenó de llamadas, mensajes y videollamadas perdidas. Uno de mi prima decía solo, ¿qué está pasando? Pero no respondí. Luego llegó el mensaje del chat familiar, no el que me habían excluido, sino el antiguo, el que yo mismo creé hace 5 años cuando murió mi abuelo para coordinar los arreglos del funeral. Todavía tenía permisos de administrador. Cambié el nombre del chat a quizás la próxima vez tomes la indirecta y, uno por uno, eliminé a todos los miembros. No dije nada, solo silencio. Pero eso era solo el comienzo, porque todavía quedaba algo que no había recuperado. Y cuando lo hice, todo cambió. Esa última cosa que me ataba a ellos era la casa del lago. Técnicamente no era mía del todo, pertenecía a mis abuelos y luego pasó a mi mamá y a mi tía Val. Cuando Val murió, su parte fue a parar a mi prima Diana, la misma que se rió de mí por no saber de la cena familiar. Hace años, cuando mi mamá tuvo problemas para pagar, yo compré discretamente su parte. Legalmente, soy dueño del 50%. Pero en la mente de la familia nunca se actualizó ese dato. Seguían tratándola como la casa de la abuela, usándola libremente los fines de semana, en fiestas, incluso todo el verano. Yo los dejé hacerlo durante años. Nunca la reservé para mí, nunca dije que no cuando alguien quería ir, e incluso pagué en silencio la nueva embarcación el verano pasado sin pedir crédito. Ahora, sin embargo, la casa del lago era un escenario y yo tenía el guión. Esperé al fin de semana del Día de los Caídos, cuando toda la familia solía invadirla. Era una tradición de más de 10 años, barbacoas, fogatas, los niños pescando desde el muelle mientras los adultos se emborrachaban con tragos baratos y se volvían más ruidosos al caer el sol. Solía encantarme, pero no me habían invitado en los últimos 3 años. Esta vez no necesité invitación, solo tenía que aparecer. 3 días antes del fin de semana presenté los papeles para restringir el acceso compartido a mi mitad de la propiedad, gracias a una cláusula poco conocida en la escritura que permite a cualquiera de los copropietarios dividir el uso si surge un conflicto. Mi abogado lo hizo a prueba de balas. No les impedía usar la casa, solo exigía un acuerdo entre copropietarios para hacerlo. Claro, Diana no había estado prestando atención al correo legal, estaba demasiado acostumbrada a que Eduardo fuera amable. El viernes en la mañana llegué temprano, abrí la casa y estacioné mi camioneta en diagonal en la entrada para que nadie pudiera pasar. Luego esperé. No tardaron en llegar. Al mediodía aparecieron 3 autos, mi hermana, Diana, mi mamá, los niños y sus parejas. Reían hasta que me vieron. Diana fue la primera en bajar. ¿Estás aquí?, preguntó con voz tensa. Sonreí. Es el Día de los Caídos. Pensé en disfrutar del lago. Se acercó con los brazos cruzados. Nosotros planeamos quedarnos todo el fin de semana. Le dije a mamá que podía tener la habitación principal. Eso va a ser un problema, le dije sin agresividad. La casa está cerrada para revisión entre copropietarios. Habrían visto el aviso si hubieran abierto su correo.
Parpadeó confundida. ¿Qué aviso? Mi hermana intervino, ya molesta. Eduardo, no seas dramático. Hemos venido aquí para siempre, solo porque no te invitaron a una cena. Levanté una mano, tranquilo. No fue una cena, y no se trata de la cena. Se trata del respeto, algo que esta familia dejó de darme hace mucho. Mi mamá se acercó entonces, en voz baja. Eduardo, cariño, no quisimos lastimarte. Es que las cosas se pusieron ocupadas. Ya sabes cómo es. La miré y por un segundo casi me ablandé. Casi. Pero entonces recordé todas las veces que defendió la crueldad de mi hermana, se rió de mis exclusiones como si fueran malentendidos o jugó a ser la pacificadora pidiéndome una y otra vez que fuera la persona más comprensiva. Sé exactamente cómo es, le dije. Por eso estoy aquí ahora. Esta casa ya no es un lugar de vacaciones compartido. Si quieren acceso, redactamos un nuevo acuerdo, repartimos gastos, turnamos el uso o, me encogí de hombros, la vendemos. No te atreverías, dijo Diana con la voz más alta. ¿Destruyes una tradición familiar por un ataque de ego herido? La miré fijo, sereno. No, ustedes ya destruyeron la parte familiar. Yo solo estoy haciendo el papeleo. Intentaron gritar, rogar, manipularme con culpa. Mi mamá se puso a llorar, mi hermana me llamó egoísta y Diana amenazó con demandarme, pero no importaba. Tenía todo documentado, los mensajes, los recibos, la cláusula en la escritura y, sobre todo, el silencio en el que me había ahogado durante años, que por fin había desaparecido. En su lugar había claridad, fría, nítida y necesaria. Al final se fueron, no sin lanzarme unas últimas palabras por la espalda, pero no me inmuté. Me quedé en el porche hasta que los autos desaparecieron por el camino de grava. Luego entré, abrí una cerveza y me senté en la vieja mecedora que usaba mi abuela. Esa noche encendí una fogata en el patio trasero y vi las brasas elevarse al cielo como chispas de un 4 de julio olvidado. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, sentí que pertenecía a algún lugar. Pero la parte final llegó a la mañana siguiente, porque aún no había terminado. Tenía algo más que enviar, y cuando lo abrieran entenderían que las verdaderas consecuencias ni siquiera habían empezado. Me desperté al sonido de los pájaros y nada más, sin niños gritando en el muelle, sin altavoces en el porche, sin el olor del tocino siempre quemado de mi hermana. Solo silencio. Era casi inquietante lo tranquilo que estaba, y me gustó. Me preparé un café, caminé descalzo hasta el agua y observé la neblina matutina elevarse de la superficie como vapor de un secreto a punto de revelarse. Tenía mucho en la cabeza, pero no estaba triste, solo enfocado, decidido. La noche anterior había sido una línea en la arena, ahora era hora de hacerla permanente. Antes de regresar a la ciudad, pasé por la oficina de correos del pueblo y entregué un grueso sobre Manila dirigido al abogado de la familia. Dentro estaba la pieza final del rompecabezas, mi decisión formal de vender mi mitad de la casa del lago, no a cualquiera, sino a una pareja de jubilados de otro estado, sin hijos ni drama, que buscaba un refugio tranquilo para el verano. Incluso les ofrecí un mejor precio si aceptaban una condición, instalar una puerta. No enorme, solo suficiente para marcar claramente su propiedad e impedir legalmente visitas accidentales de familiares que antes la trataban como su resort privado. Pero el sobre no solo contenía el contrato de venta. También incluía una carta de despedida, una sola página doblada encima de los documentos, dirigida a toda mi familia. La escribí despacio, con cuidado, durante 2 noches. No quería ser cruel, solo honesto, brutal y quirúrgicamente honesto. Decía, entre otras cosas. A todos los que me olvidaron, quizás no se dieron cuenta, pero con los años me convertí en un fantasma en esta familia. No porque me alejara, sino porque ustedes me empujaron allí con sus exclusiones, su silencio y sus sonrisas burlonas cada vez que aparecía, todavía creyendo que importaba. Fui el que ayudaba, el que daba, el callado, el sobrante en la mesa. Nunca pedí mucho, solo una silla y un poco de amabilidad. Pero su mensaje ha sido claro, no soy familia, soy un recurso, una billetera, una ocurrencia tardía, una broma. Así que ahora tomo la indirecta. Ya no tendrán que olvidarse de invitarme, ni poner los ojos en blanco cuando aparezca, ni susurrar en la cocina cuando me vaya. He terminado con todo eso. No estoy enojado, ni sediento de venganza. Simplemente he terminado. Esta casa era el último lugar donde aún sentía algún lazo de pertenencia, y ahora lo suelto. Los nuevos dueños son amables y la cuidarán bien. Y no se preocupen, no tolerarán visitas no invitadas, ni siquiera en días festivos. Consideren esta carta su aviso oficial. Ya no estoy disponible para culpa,
manipulación ni chats grupales. Les deseo lo mejor, de verdad. Pero a partir de ahora, mi paz viene primero. 3 días después, mi teléfono no paró de vibrar, llamadas perdidas, mensajes de voz, una avalancha de textos que en cuestión de horas pasaron de la confusión al pánico y luego a la furia. Mi hermana, que no me había dicho una palabra amable en más de un año, de pronto tenía mucho que decir. Estás destrozando el corazón de mamá, actúas como un niño. Mi prima Diana envió un muro de texto que empezaba con "¿En serio vas a vender la casa?" y terminaba con "te arrepentirás". Pero el que más me impactó fue de mi mamá, solo una frase: ¿por qué nos haces esto? La miré largo rato. Casi respondo. Incluso escribí varias versiones, unas duras, otras suaves, una que solo decía porque nunca les importé, pero las borré todas porque ella ya lo sabía. Una semana después se cerró la venta. Los nuevos dueños tomaron posesión. La familia intentó bloquearla, pero como Diana no había pagado su parte de los impuestos de mantenimiento y yo tenía derechos mayoritarios en la escritura gracias a una cláusula poco conocida que activé mediante mi empresa, no pudieron detenerlo. Legal, financiera y emocionalmente, había terminado. El verano pasó. Ellos terminaron rentando una cabaña en un lago a 2 pueblos de distancia. Vi las fotos en el Instagram de mi prima, muelle distinto, mismas sonrisas forzadas, misma energía fingiendo que nada había cambiado. Excepto que sí había cambiado, porque la próxima vez que necesitaran un favor, ya no habría un Eduardo a quien llamar, ni un apoyo silencioso que cargara con todo, ni una billetera con sentimientos, como solían llamarme a mis espaldas en una videollamada grupal que no sabían que yo podía oír. Mientras ellos se las arreglaban, yo construía algo mejor, una vida en la que no era invisible, un nuevo círculo de amigos que me veían, me valoraban, reían conmigo y nunca me hicieron rogar por un lugar en la mesa. No se trataba de venganza, sino de liberación. Pero no crean que no hubo un giro más. 2 meses después de que se cerrara la venta de la casa, algo interesante ocurrió en el trabajo. Mi empresa lanzó un nuevo programa de mentoría, pagado, para formar a personas en tecnología y gestión de proyectos. Estaba pensado para quienes querían empezar de cero. ¿Adivinen quién aplicó? Diana. No se dio cuenta de que la solicitud caería directamente en mi escritorio, y mucho menos esperaba la pequeña nota que adjunté a su carta de rechazo. Solo 6 palabras. Quizás la próxima vez tomes la indirecta. Las semanas siguientes fueron más tranquilas de lo que imaginaba. Ninguna llamada, ningún mensaje. Era como si, después de años de despedidas silenciosas, el silencio por fin se hubiera vuelto mutuo. Y por primera vez, no sentí que tuviera que arreglarlo. Dejé de revisar sus redes sociales, me eliminé de los últimos correos familiares y mi teléfono quedó en calma. Mi mente estaba más clara que en años. Pero la claridad no significa que la paz llegue fácil. Hubo noches en que me quedé despierto preguntándome si me había pasado, si debería haber seguido siendo el callado, el confiable, el que se mordía la lengua por mantener una ilusión familiar frágil. Esa culpa interna era como una chaqueta vieja, familiar, incluso reconfortante a su manera retorcida. Pero entendí que la culpa es una herramienta que usan los manipuladores cuando el control directo ya no funciona. Me costó soltarla, pero lo hice, porque algo más empezó a crecer en su lugar, algo más fuerte. Dignidad, sentido de límites, un orgullo extraño pero bienvenido por haber elegido, por primera vez, ponerme a mí mismo por encima de gente que una y otra vez demostró que no me habría elegido a mí. El trabajo también mejoró. Me ascendieron. Resulta que cuando no estás agotado por dinámicas familiares tóxicas, tu mente tiene más espacio para florecer. Por fin hice ese viaje a Kioto que postergaba desde hacía años. Fui solo. Pasé 2 semanas caminando por bosques de bambú y tomando té en balcones silenciosos. No lo publiqué, no lo anuncié al mundo. Solo lo viví, plenamente y en silencio, para mí. El último hilo se deshizo en acción de gracias. Tradicionalmente se celebraba en casa de mis padres, una gran producción con recetas de relleno copiadas de las notas de mi abuela, el pavo seco de mi papá, las discusiones de siempre sobre quién se sentaba más cerca de la chimenea, y yo, si me invitaban, usualmente encajado en la mesa de los niños o en una silla plegable junto a la puerta. Nadie notó realmente cuando dejé de ir hace unos años. Pero este año fue distinto. Esa mañana tocaron a mi puerta. Era mi padre. No lo veía desde hacía casi un año. Se veía más viejo, más delgado, el pelo negro que recordaba ahora era más gris. Traía un recipiente cubierto con papel aluminio y los ojos enrojecidos, no por llorar, creo, sino por ese cansancio lento que llega cuando la vida obliga a un hombre a enfrentar sus decisiones. «¿Puedo pasar?»,
Preguntó. No respondí, solo me hice a un lado. Se sentó en mi mesa de la cocina, puso el recipiente y no lo ofreció ni lo explicó. Solo miró la veta de la madera como si allí hubiera respuestas que no tenía. Tu madre no está bien, dijo al fin. Asentí. Eso suele pasar cuando uno pierde el control sobre la gente. Dio un respingo, no sé si por mis palabras o por la calma con que las dije. Ella está arrepentida, Eduardo. Lo dice todos los días. Le serví un vaso de agua y me senté frente a él. Tuvo años para decírmelo en persona. Pareció querer discutir, pero suspiró y dijo, tuviste razón al irte. Debimos haber actuado distinto, no debimos tratarte como un extraño. Intenté hablar con tu hermana, pero dice que estás siendo dramático, que guardas rencor. Me reí suavemente, no por diversión, sino por incredulidad. Claro que lo dice. Ella tampoco anda bien, su tienda en línea quebró y ahora vive con ustedes. Tu madre está muy estresada. Entonces me miró, de verdad me miró. No vine a hacerte sentir culpable. Vine porque entendí algo, no fuiste tú quien abandonó a la familia. Fuimos nosotros quienes te abandonamos, y nos acostumbramos a la idea de que nunca responderías. El silencio entre nosotros pesó. Luego añadió, leí tu carta, la que mandaste al abogado. Me la reenvió después de que se vendió la casa. La leí 3 veces. Lloré cada vez. No sabía qué decir. Eres mejor hombre del que nunca te di crédito por ser. Dijo, siento que haya hecho falta perder la casa y perderte a ti para verlo. Le creí. No sé por qué, pero lo hice. Había algo crudo en su voz, nada fingido, solo agotamiento. Me levanté, fui al refrigerador y saqué un pastel pequeño de calabaza que había comprado el día anterior. Corté 2 porciones y puse una frente a él. No hay pavo, dije, pero la crema batida es de verdad. Sonrió un poco. No hablamos mucho después. Solo comimos, 2 hombres con demasiada historia entre ellos y sin un mapa claro hacia adelante. Pero fue algo. No una reconciliación completa, pero un comienzo. Y dejé en claro que, si alguna vez las cosas cambiaban, sería en mis términos, sin más complacencia, sin más asiento trasero en mi propia historia. Unos días después recibí una carta por correo, escrita a mano, de mi mamá. La leí 2 veces y luego la guardé. No estaba listo para responder. Tal vez nunca lo esté. El perdón no llega por pedido, y mucho menos sin cambio real. Pasaron semanas. Entraba el invierno con una paz que no conocía desde hacía años. Paz de verdad, paz ganada. Entonces, justo antes de Navidad, recibí un mensaje de texto. No de mi hermana, ni de Diana, sino de Luis, mi sobrino. Era un video. Hola, tío Eduardo, dijo, sonriendo sin dientes a la cámara. Mamá dice que no debemos hablarte, pero yo te extraño. Le dije que eso es tonto. Espero que estés bien. Estoy armando otra nave espacial de Lego. Esta tiene 3 motores. Al fondo oí la voz de mi hermana gritar, Luis, dame ese teléfono. El video se cortó. Lo vi una y otra vez. Me dolió el pecho, pero no por enojo, sino por tristeza, no por mí, sino por él, por lo que le estaban arrastrando a vivir, el ciclo de exclusión, el uso del silencio como arma. No se lo merecía. Así que le respondí con un video, hola, campeón. Esa nave suena increíble. Apuesto a que es la más rápida de toda la galaxia. Yo también te extraño, y siempre estaré aquí, pase lo que pase. Nunca recibí respuesta, pero estaba bien, porque lo decía en serio. La venganza nunca fue hacerles daño a ellos, sino detener el daño que me causaban, levantar muros no para castigar, sino para protegerme. Y quizás, solo quizás, alguien de la próxima generación no crezca sintiéndose invisible. Quizás aprenda que está bien decir que no, trazar límites y alejarse de quienes solo te quieren cuando les conviene. En cuanto a mí, estoy bien. Compré un lugar nuevo, más pequeño, más acogedor, con chimenea de verdad y un porche amplio. Organizo noches de juegos con amigos, preparo cenas que no son críticas disfrazadas. Río más, duermo mejor, y cuando veo viejas fotos en mi teléfono de reuniones familiares en las que aparecía al margen, medio sonriendo, medio esperando, simplemente paso de largo. No por rencor, sino porque soy libre. Nos vemos en la próxima historia.